Bien, pues estos días veía un reportaje donde se menciona, y también hace tiempo te comentaba, que en el mundo ya llegamos a 8.000 millones de habitantes. Es una cantidad muy fuerte de habitantes en la Tierra. Y veía en ese reportaje, mencionaban cómo en las grandes ciudades la vida se complica más por tanta gente que ya hay, y muchas gentes del campo se están yendo a estas ciudades, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. La gente está buscando las ciudades supuestamente donde tiene más oportunidades. Entonces vemos que en las ciudades pues la vida se complica más con tantos habitantes. Dicen que ya no es suficiente los policías, entonces cuando te pasa algo llamas a la policía, pues a veces se tarda más en llegar porque pues están atendiendo otros casos. En los hospitales tampoco ya pueden atender a tantos enfermos, te dan las citas hasta después, a menos que tengas pues un hospital privado. El agua potable escasea. Yo he escuchado varios aquí en la colonia, en esas colonias alrededor de la iglesia, que pues no hay agua, se quejan de que ya pues está escaseando. Se dan las noticias de que ha habido sequedad en el Cutzamala y por eso ahora no hay tanta agua aquí en la ciudad. Pues también hay menos trabajos porque hay más personas, los sueldos bajan y todo eso produce que la violencia se incremente. Entonces, pues sí, se complica la existencia, ¿verdad? Y no se diga más a los otros problemas que da la vida por sí misma. Entonces la vida es complicada y ahora se complica más con todas estas cosas. Tenemos que enfrentar muchos problemas, tenemos que enfrentar grandes circunstancias difíciles en nuestra vida. La palabra del Señor lo refiere a Dios, o se refiere a Dios como varón de guerra, como Jehová de los ejércitos, como un guerrero victorioso. Y así dice la Escritura en Éxodo 15, verso 3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en la mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Jeremías 31:35 dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Sofonías 3:17 dice: porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, y se alegrará por ti con cantos. No alcanzamos a entender por qué cuando Dios nos pone aquí en la tierra, y ahora pues bueno, también por el pecado, pero Dios pudo haber tal vez hecho de otra manera, que nos damos cuenta que nuestra vida física es de mucha pelea, es de muchas batallas. O sea, enfrentamos muchas cosas como seres humanos, muchos enemigos. A veces uno dice, bueno, pues si no le hice nada, pero ya es enemigo. Te cae mal del trabajo, no le has hecho nada, lo saludabas y ahora es tu enemigo. O sea, hay muchos conflictos que enfrentamos en la vida física. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué nos hace que enfrentemos estas batallas? Y miramos también la promesa que Dios le da al pueblo de Israel de darle una tierra prometida, pero le dice: mira, es tu tierra prometida, pero tú saca a todos los enemigos de ahí y tú vas a pelear. Entonces sí se nos habla de una pelea. El Señor nos ha llamado a pelear contra enemigos. Somos parte de un ejército poderoso que ha formado, el cual va al frente como Él, como gran capitán, dirigiéndonos para vencer. Pero sí, exactamente, ¿vale? La promesa que Dios nos da es que vamos a vencer, que vamos a ser conquistadores, pero sí hay pelea. Hay circunstancias que vamos a enfrentar y nosotros tenemos que pelear. Qué fácil sería, ¿va? Que Dios dijera: bueno, te mando 10 ángeles, peleen por él. O en ese problema, háblanle ahí denle unos lingotes de oro para que resuelva su problema económico. A ese cállenlo porque está hablando mal de mi siervo.
Pero vemos que no es así, ¿verdad? La solución no es de esa manera, sino nosotros tenemos que pelear. Nosotros tenemos que enfrentar circunstancias, tenemos que librar esas batallas. Sí tenemos la promesa de ser vencedor, pero sí tenemos que pelear. Y Dios nos llama a ser parte de su ejército y a Dios se le llama a ese guerrero. Entonces nosotros estamos al lado de un guerrero que pelea por nosotros en estas grandes batallas. Entonces sí hay que pelear. ¿Qué debemos hacer? Aquí surge la pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando vemos al enemigo? ¿Qué hacemos cuando enfrentamos esos enemigos? Y ese enemigo puede ser un problema, puede ser escasez en tu vida, puede ser una enfermedad, puede ser una persona física que te está molestando, puede ser cualquier cosa, pero es un enemigo que va a quitarte tu paz, que te va a querer robar, quitar algo que a ti te pertenece. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer cuando veamos al enemigo? ¿Qué hacer cuando vemos esos problemas difíciles y esas circunstancias que tenemos que enfrentar complicadas? Regularmente nosotros lo que hacemos es vemos el tamaño. Tendemos nosotros a ser muy sabios, muy inteligentes y entonces a comparar, ¿verdad? A ver, ¿de qué tamaño es mi enemigo? A ver, ¿qué tan difícil es esta situación? Y entonces empezamos a compararnos y hasta el tamaño, ¿verdad? A ver, ¿de qué tamaño es este problema? Medimos la fuerza, ¿verdad? de ese problema. Decimos, bueno, ¿qué tan difícil es este asunto? Y buscamos entonces, ya teniendo nosotros supuestamente toda la situación vista, empezamos a buscar posibles soluciones de acuerdo a nuestras fuerzas, de acuerdo a los que conocemos, a los contactos que tenemos o con los recursos que nosotros contamos y decimos, no, pues sí puedo. Y así queremos enfrentar nosotros las situaciones que vemos, pero el Señor le enseñó algo al pueblo de Israel. Cuando iba a entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo algo importante al pueblo de Israel. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 20, verso 11. Éxodo 20, 11. ¿Qué le dijo Dios? Cuando tú veas al enemigo tienes que hacer algo. Y pues a veces Dios nos pide hacer las cosas contrarias a lo que nosotros regularmente hacemos. Y ve lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Cuando dice, tú vas a entrar a la tierra prometida, vas a ver muchos enemigos por allá, pero tú tienes que hacer algo. De Éxodo 20, 11 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Lo que Dios le dice es lo contrario, dice, no veas el problema, no midas el tamaño, no midas la cantidad de personas que vienen contra ti, no veas su fuerza. No veas las cosas físicas que tú como ser humano no vas a poder aún enfrentar cosas como con nuestra debilidad. Dice, no veas el enemigo de esa manera. Tu manera de ver al enemigo debe ser a través de la fe, de lo que Dios ha dicho, no de qué tamaño es tu enemigo. Nuestra fe alimenta nuestra esperanza en Dios y nuestra esperanza en que Él vaya a resolverlo. Nuestra fe debe tener esa visión de lo que Dios puede hacer y no de lo que nosotros podemos hacer. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 16. La fe no se alimenta de lo que ve. O sea, nosotros vivimos por fe. Ese es el punto principal del creyente. Nosotros tenemos que vivir por fe, vivimos por fe. Todas las cosas que te enseñamos, todas las cosas del Evangelio, todo lo que el Señor hizo hace 2000 años, lo que sigue haciendo en tu vida, todo debe ser por fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se alimenta la fe? ¿Por lo que ves? La fe se alimenta por la cantidad de personas, por verte en el espejo, por la fuerza que tú tienes. No, dice la Escritura que la fe se alimenta por lo que escuchas, pero lo que escuchas de la palabra de Dios. Ve lo que dice Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe
es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo debo actuar no por las cosas que veo. Y ese es un gran problema que nosotros enfrentamos como creyentes físicos aquí en la tierra. Queremos arreglar las cosas, o vemos las cosas, o percibimos el mundo por la manera en que lo observamos. Y por eso Dios le dice a su pueblo, a ver, cuando tú veas al enemigo, tienes que ver otra cosa. No veas su tamaño, porque te vas a espantar. No veas la cantidad que viene contra ti, porque tu mente no va a poder alcanzar que yo los voy a vencer. Tú vas a medir tus fuerzas físicas y vas a decir, yo no puedo. Por eso no quiero que lo veas, no quiero que lo cuentes, no quiero que veas su tamaño. Lo que quiero que percibas es que me percibas a mí y perciba las cosas que yo ya he hecho contigo, las promesas que te he dado y lo que yo puedo hacer. Entonces nosotros tenemos que enfrentar a nuestro enemigo por medio de la fe, no por las circunstancias que nosotros vemos. Por eso es importante que nosotros estemos en comunión constante con la palabra para que nuestra fe se alimente. Tenemos que creerle a Dios y no creer las circunstancias que nosotros vemos. Porque otra vez entonces empezamos a ver, ¿quién hizo a Dios? Entonces, ¿quién hizo este universo? Si tú quieres entender la creación del universo por medio de la ciencia, no vas a entenderlo. Y vas a ver solamente puras teorías de los científicos que ellos interpretan las cosas. Tú tienes que irte más allá y decir, bueno, yo no entiendo cómo fueron hechos los cielos y la tierra. Yo no entiendo cómo este universo con miles y millones de planetas y de estrellas Dios lo hizo. No sé, pero yo solo sé que lo hizo. Esa es la fe. Por eso una y otra vez, leamos aquí un pasaje que hablaba acerca de Dios hizo los cielos y la tierra, punto. ¿Cómo lo hizo? No sé. Entonces, esa es la fe, creer en lo que Dios me ha dicho, creer en sus promesas, no en las circunstancias físicas, porque yo nunca voy a entender a Dios por las circunstancias físicas porque mi mente está muy limitada. Y si yo quiero entender cómo Dios va a ganar una guerra, imagina el pueblo de Israel, ven a sus enemigos, son mucho más numerosos que ellos, más grandes, más gigantes, murallas de las ciudades muy grandes, y dice, pues ¿cómo va a hacer Dios esto? Pues no hay manera de entenderlo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Pues creer. ¿Qué pasó cuando Dios envió a esos espías? ¿Qué regresaron a hacer? Ellos vieron las circunstancias, dijeron, no, están bien grandotes, ya los medimos y yo pasé al grado de 1 y medía como 4 metros, yo me sentí una langosta, sus murallas son gigantescas, no hay escalera que puedas subir, y empezaron a describir las cosas físicas que vieron. Pero ¿qué pasó con Josué y Caleb? Que dijeron, no, o sea, nosotros no vimos esas murallas. No vimos el tamaño de esos gigantes, nosotros creemos en las promesas que Dios ha dicho. Y Dios, por supuesto, que puede vencer a todos estos enemigos, no importa su tamaño, no importa la cantidad. Eso es lo que produce la fe. Por eso, ¿qué ves en tus problemas? ¿Ves el tamaño, las circunstancias? ¿Qué hace la gente? Y por eso a veces no duerme. Se pone y se va a su cama a tratar de arreglar el problema. O a veces muy espirituales, ¿verdad? Se ponen a orar y dicen, ¿cómo lo va a arreglar Dios? No puedes entender cómo lo va a arreglar Dios. Lo que tú tienes que tener confianza es decir, Dios lo va a arreglar y punto. Él lo va a hacer. Él va a obrar de una manera poderosa. Esa debe ser mi fe. Por eso no puedes ver el tamaño. Tú tienes que ver el tamaño de Dios. Tienes que ver el tamaño de su promesa. Tienes que ver el tamaño de su grandeza, y cualquier enemigo delante de la grandeza de Dios es nada. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, no mires a tu enemigo, veme a mí. No pierdas tu mirada. Aquí nos dice el Nuevo Testamento que no dejemos de mirar a Jesús, que pongamos nuestra mirada en Él, no en las circunstancias, no en las noticias, no en las cosas que pasan alrededor, no en tus enemigos, no en las cosas que te dicen tus enemigos, sino en lo que Dios dice, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas que Él ha prometido hacer. Por eso, ¿qué ves tú en la guerra? Un ejército completo ve a un gigante Goliat. David vio a Dios detrás de ese gigante y dijo, ese es nada.
por eso yo lo puedo enfrentar. Tenemos que mirar los enemigos no como son, sino a través de las promesas que Dios ha dado. Y vea lo que sigue diciendo, Éxodo 22, ahí mismo dice: y cuando os acerquéis para combatir, o sea, ya lo viste, ahora vas a combatirlo, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Tenía que venir la espiritualidad en la guerra, no solamente lo físico, no solamente el número de ejército que tenía Israel, no el entrenamiento que ellos tenían, no la capacidad para utilizar sus armas, no, tenía que venir la parte espiritual. Por eso el sacerdote se tenía que poner delante de ellos y decirles espiritualmente: no vean las cosas físicas. La guerra que enfrentan no es física, es espiritual. Por eso tienen que mirar las cosas espirituales, las promesas que Dios ha dado. No tengan miedo, no dejen que su corazón se debilite, no desmayen sus fuerzas. Tienen que ver a Dios y creer que Dios va a pelear por ustedes y que Él va a vencer a sus enemigos y Él los va a salvar, no ustedes. Eso lo tenía que hacer el sacerdote. Por eso ve la importancia de nuestra vida espiritual. Nosotros somos espirituales. Necesitamos espiritualidad en nosotros. No podemos solamente con nuestras fuerzas vivir. No nos basta nuestra inteligencia, no nos basta nuestra astucia, no es suficiente nuestra energía. Necesitamos a Dios, necesitamos su fuerza, necesitamos vida espiritual en nosotros, porque los enemigos que enfrentamos son muy grandes, más grandes que nosotros, pero no más grandes que Dios, que es el que pelea por nosotros. Mira, a la hora de pelear, no podemos dejar que el miedo nos aterrorice. No podemos luchar desanimados, pues perderemos nuestra fuerza y seremos vencidos. No se puede luchar desalentado. Hay gente que dice: pues a ver, pues ya, que sea lo que Dios quiera. Eso no es luchar. Que sea lo que Dios quiera no es luchar. Porque Dios dice que vas a ser vencedor. Eso es lo que Dios dice. Tienes que pelear a su lado. Tú no puedes desanimarte que está tan grande que no puedo. Ya no me alcanzan las fuerzas. Por eso era importante que el pueblo de Israel viera las cosas espirituales, porque si no, entonces se iba a desanimar. Mira, ¿qué pasa si tú quieres luchar contra un Goliat? Físicamente dices: no, pues ya me va a quebrar la cabeza, ya que no le va a hacer ni un rasguño. O sea, si miramos nuestras cosas físicas, ya ni siquiera peleamos, ya ni siquiera nos esforzamos, estamos aterrorizados, mejor nos escondemos, no salimos a la batalla. Pero si era necesario, por eso Dios dice: mira, es necesario que tú pelees, no importa el tamaño del enemigo. Sí es cierto, yo voy a pelear por ti, pero tú necesitas estar en medio de la batalla. Tú necesitas estar presente. Algo requiere. O sea, Dios podía decir: mira, tú vete a tu cama, siéntate, yo peleo por ti. Y dice: no, así no es la pelea. Tú tienes que ir a la batalla, tú tienes que ir al campo de batalla. Ahí vas a pelear, aunque yo voy a estar contigo. Entonces no podemos evadir los problemas. A veces lo que queremos hacer es evadirlos. Ya no pensar en ellos. No se van a solucionar solamente por no pensar en los problemas. No se van a solucionar solamente por no hablar. Ni lo menciones. No, ni lo digas. No se le soluciona el problema así. Tienes que enfrentarlo. Tienes que pelear. Pero tampoco lo vas a hacer atemorizado y desmoralizado y aterrorizado. ¿Cómo pelea un soldado aterrorizado? No puede pelear, no va a poder agarrar su arma y defenderse.
Y si tú ves las luchas que Dios libró con el pueblo de Israel, ellos pelearon. O sea, sí se lastimaron, sacaron las espadas, sí sudaron, sí caminaron, sí fueron golpeados, pero salieron vencedores. Pero estaban en medio del campo de batalla y Dios peleaba por ellos, pero sí pelearon. Entonces no podemos evitar los problemas. Tenemos que enfrentarlos, pero desde un nivel espiritual. Por eso tu corazón no debe desanimarse. No puedes pelear tu territorio, no puedes defenderte de tu enemigo aterrorizado, desanimado, sin esperanza. No puedes pelear así. Por eso era necesario que el pueblo de Israel virara correctamente y el sacerdote se pusiera y les dijera: mira, vas a entrarle, va a haber lucha, va a haber golpes, tu enemigo lo vas a ver frente a frente, vas a sentir su respirar en tu rostro, pero Dios va a pelear por ti, así es que no te desanimes. Por eso era importante que el pueblo visualizara que la batalla no era física, que era asunto espiritual. Ahora nosotros estamos en lo mismo, peleando batallas. Y ahora tenemos un sumo sacerdote que ¿qué nos dice? Nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús, y ¿qué nos dice? Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Peleamos en un mundo caótico, complejo, violento, difícil, pero ha sido vencido por Jesús. O sea, no tengamos miedo a la hora de pelear en cualquier circunstancia, ni dejemos que el desaliento entre a nuestro corazón, porque el enemigo contra quien luchamos ya ha sido vencido. Se ven grandes, se ven muchos, se ven fuertes, pero están completamente vencidos. ¿Sabes? La enfermedad está vencida. Jesús la venció en la cruz. El devorador está sentenciado por Dios. El enemigo despojado y exhibido en la cruz. Peleamos contra un enemigo vencido. Por eso somos más. Si lo miras espiritualmente, si lo miras físicamente, vas a verlos muy grandes. Pero si lo miras espiritualmente, ¿qué ha pasado? Han sido vencidos por el Señor Jesús. Por eso debemos pelear por la fe, con las promesas que Dios nos ha dado. Israel vio maravillas antes de salir de Egipto, pero su temor y su desaliento siempre les quitaba la confianza en Dios. O sea, veían milagros portentosos y les faltaba agua y lloraban. Vieron cosas espectaculares, oyeron la voz de Dios que hasta miedo les dio, le dijeron a Moisés: mejor que te hable a ti porque a nosotros nos va a matar Dios, pero querían carne. Y siempre se andaban quejando y nunca haciendo lo que Dios les decía. Y cuando vio la tierra prometida les dio miedo, porque no creyeron en Dios, porque no creyeron en sus palabras. Entonces, cuando tú estás en un problema, ¿le crees a Dios o le crees al problema? ¿Crees que tu enemigo es más fuerte o crees que Dios es más fuerte? Es ahí donde va a ser confrontada nuestra fe. Tú tienes que luchar con la fe, no por la vista. Nosotros vivimos por fe. ¿Cómo voy a resolver los problemas en mi vida? ¿Y cómo voy a enfrentar al enemigo? ¿Y cómo voy a vencer? Por fe. No hay otra cosa más que la fe en lo que Dios ha dicho y en las cosas que Él hará. Y me voy a poner al frente, voy a entrar al campo de batalla, voy a enfrentar al enemigo que está gigantesco, que son más que yo, y voy a decir: en el nombre de Jesús te vengo a vencer. Punto. Y Dios hará lo demás. Es por fe. Las luchas que enfrentamos, que seguirá habiendo luchas, que seguirá habiendo problemas, que seguirá habiendo enemigos, lo que enfrentemos, Dios está a nuestro lado. El Señor Jesús está a nuestro lado, como Él lo prometió, y nos va a ayudar a vencer. O sea, qué hermoso es poder ir a la batalla
Yo me imagino al pueblo de Israel cuando entraba a la batalla y siempre estaba el arca peleando. Entonces vean el arca, no, si Dios está conmigo, ¡fum!, entraban más a los golpes. Por eso era necesaria la vida espiritual en el pueblo de Israel, porque su espiritualidad los sostuvo en esas grandes batallas. ¿Qué te va a sostener? Tu espiritualidad, tu fuerza espiritual, tu fe en Dios, no tus fuerzas, no tus ganas de vivir, no tu fortaleza, no tu inteligencia, no tu dinero, no tus contactos. Es Dios quien te puede ayudar. Tú puedes decidir cómo peleas, físicamente o espiritualmente. Israel a veces decidió pelear solito físicamente y le fue re mal. Fue vencido. ¿Qué dijo el Señor Jesús? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú aceptaste al Señor Jesús como Señor y Salvador y Él estará contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que este mundo se acabe. Hasta que te vayas de este mundo. Hasta el último segundo, instante, microsegundo que estés en esta tierra, Dios estará a tu lado. Él está a nuestro lado en cada lucha. Él está de nuestro lado, a nuestro lado cada vez que enfrentamos a nuestros enemigos. No importa su tamaño o dificultad. Dios está a nuestro lado. El arca del pacto iba siempre en las batallas y el pueblo de Israel salía vencedor. Así es que en las batallas, ¿qué tenemos que hacer? Tomemos valor. No aceptemos el temor y peleemos. No bajemos las manos en la lucha, no nos cansemos. No nos dejemos ganar por el enemigo porque estamos cansados o desanimados o llenos de temor. No, luchemos hasta conquistar porque Dios nos ha llamado a ser vencedores en todas las batallas. ¿Qué dice Isaías? Y quiero que lo busques, Isaías 35, verso 3. ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? Hermano, la lucha va a seguir, los problemas van a seguir, los enemigos van a seguir, las cosas que vas a enfrentar van a seguir. Pero Dios va a seguir contigo. No te canses de pelear. No digas, ya me cansé, son demasiadas batallas. Es que viene uno y viene otro y viene otra, pues las que sean. Estamos en batalla aquí en la tierra. Como se ha dicho, no lo dice la Biblia, pero a descansar al cielo, aquí no descanses. Aquí hay que pelearle duro. Ve lo que dice Dios al pueblo de Israel. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decidan los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y es lo que te vengo a decir esta mañana. ¿Qué problema estás enfrentando? ¿Qué enfermedad estás enfrentando? ¿Qué circunstancia? Anímate, fortalece tus manos, sigue adelante en la pelea, sigue peleando porque Dios ha dicho que Él viene contigo, que va a retribuir tu fe, que va a darte pago a las obras que tú has hecho y que Dios mismo vendrá, Él mismo va a salvarte de ese gran problema, de ese gran enemigo. Es lo que Dios ha dicho, no lo estoy inventando yo. Esforcémonos, sigamos luchando, alcancemos nuestras promesas que Dios nos ha dado, tomemos la tierra que Dios ya nos dio, sostengamos nuestra fe hasta la victoria total. Esto es lo que Dios quiere que hagamos como pueblo guerrero que somos y como el capitán de este ejército. ¿Sabes? No hay ninguna batalla que Dios no pueda ganar por ti. No existe ninguna batalla que Dios no pueda ganar por ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues meternos. Ahora, ¿cómo vamos a pelear? ¿A golpes? ¿Con malas palabras? ¿Con mal carácter? No, así no se ganan las guerras espirituales que estamos enfrentando. ¿Qué tenemos que hacer? Oremos sin cesar.
en todo tiempo. No dejemos de ponernos sobre nuestras rodillas buscando hasta lograr esa victoria que Dios nos ha prometido. Mantengamos sus promesas en nuestro corazón. Repítela una y otra vez la promesa que Dios te ha dado. Háblalas en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Escríbelas en las paredes de tu casa, en tus puertas. Pon las señales por tu mano, en tu cuello, para que las recuerdes. Para que siempre estén delante de tus ojos todas las promesas que Dios ha dado y creas en ellas y pelees a través de esas promesas y sepas que serás vencedor. Pelea por lo que Dios te ha dado. No te atemorices, no te canses de luchar porque hay tierra por conquistar. A mí me gusta esa expresión que Dios le da al pueblo de Israel. Y dice, mira, la tierra que te voy a dar es de aquí a aquí y de aquí a acá. Yo decía, bueno, ¿por qué tan exacto Dios? ¿Por qué la medida tan exacta? ¿Por qué esa era la tierra que tenían que conquistar? ¿Sabes? Tu promesa tiene una medida. Tu tierra prometida tiene una medida. Tú sabrás si tienes toda la medida completa o nada más tienes un pedazo. Y si te falta, entonces tienes que levantarte y conquistar. ¿Por qué le dio Dios una medida? Porque tenía que conquistar toda esa tierra. Es más, hay una expresión que dice ahí en la Biblia que dice, bueno, y ya que conquistes esa tierra, tal vez te dé más. Pero tiene una medida. Vive bien lo que Dios te ha dado. Tómalo, poséelo. Por eso está tu medida ahí, que es para ti, es la porción que Dios designó para ti. No pidas menos, no pelees por menos, no te conformes con menos. Por eso pelea. Y si hay cosas que conquistar, otra vez levántate, afirma tu fe, afirma tus rodillas, cree en las promesas, tómalas y vive cada una de ellas. Lucha en tu mente y en tu corazón para quitar toda duda y mantener tu fe en Él. Eso es la gran batalla que tenemos que tener. Quita las dudas de tu mente. Quita las circunstancias, de estas pinturas que de repente te pone el diablo de derrota, quítalas de tu mente. Esas dudas, esas palabras de mentira que el diablo ha puesto, quítalas. Y solamente establece en tu mente y solamente confirma en tu mente y en tu corazón todas las promesas que Dios te ha dado. Constantemente ven a su casa, confiado, trae alabanza y adoración siempre en tu corazón al venir a la casa de Dios. Ahí vas a recibir fortaleza, dirección, palabra, promesas. Ven constantemente, no dejes. Por eso el apóstol Pablo decía, no dejen de congregarse. La vida de la iglesia es necesaria para poder ganar estas victorias. No puedo olvidarla, no puedo dejarla, no puedo hacerla a un lado, porque tengo que venir a un lugar específico a traer mi adoración y mi alabanza a Él, juntamente con todo su pueblo. Hay una expresión así en la palabra, que decía, y tú vas a celebrar esta victoria y vas a celebrar todas las bendiciones que te he dado en el lugar específico que yo te indique, no en tu casa, no desde home office o home church. No existe la home church. Para Dios no existe. Existe la iglesia, el lugar que Él ha designado para que juntos vengamos y traigamos nuestra oración y ofrenda a Dios. Esfuérzate hasta la sangre, para cumplir cada uno de sus mandamientos y sus órdenes. Esa es la lucha que debemos tener, ese es el esfuerzo que Dios espera en nosotros para poder vencer a todos los enemigos que tenemos por delante. Así es como nos vamos a mantener en pie de lucha. Así es como nos vamos a sostener hasta conquistar lo que Dios nos ha dado, hasta arrebatar la bendición que se nos ha dado de parte de Él. A luchar, hermano. Lucha. Pero tienes que luchar con la fe. Cierra tus ojos un momento.